Bienvenidos a un nuevo programa de los habituales que hacemos cada semana con el Ayuntamiento de Santander. Esta semana, en concreto, es hora de hablar de vivienda y para conocer toda la actualidad que viene de la mano, como siempre, del gerente de SVS, José Antonio Gómez. Muy buenas noches. Hola Lucía, buenas noches. ¿Cómo están estas semanas que no nos hemos visto? Pues muy bien, todo bien, ya muy metidos en el otoño, con este cambio de hora, la luz, todo, en fin. todo ya se nota. Y nada, muy bien, viento en popa. José Antonio, son varios los temas que ponemos esta noche encima de la mesa. Vamos a comenzar haciendo un repaso por algunas de las promociones que tenemos en marcha por diferentes puntos de la ciudad o que están a punto incluso de comenzar. Nos vamos hasta la Albericia. Este verano los espectadores del programa pudieron ver un reportaje que hicimos. Esas 111 viviendas en régimen tanto de venta como de alquiler estaban por entonces muy avanzadas y sé que a día de hoy nos has comentado que están dando los últimos retoques. Sí, de hecho la obra como tal está finalizada y están ahora centrados en las labores de urbanización perimetral de una calle peatonal y de toda una calle que rodea exteriormente al edificio, de tal manera que podamos entregar las viviendas, si todo va bien, antes de que acabe el año. 111 viviendas que en un principio ya hemos comentado en repetidas ocasiones tenían un régimen únicamente en venta. Tras una reunión en el Consejo de Administración se decidió dedicar ciertas plantas al régimen de alquiler con opción a compra. Sé que en alquiler no queda ninguna. ¿Cómo estamos en cuanto a la venta? Pues en venta quedan 15 viviendas en la planta cuarta, creo recordar. Y bueno, ahora está empezando a venir, una vez que el edificio está terminado, más gente por la oficina que participó en el sorteo y estamos mostrando más viviendas a esta gente, pues que siempre lo deja más para el final, cuando ve que el edificio está a punto de terminarse, como es el caso ahora, y entonces, bueno, confiamos en que se llenen de aquí a pocos meses. Yo creo que es importante también, una vez que sabemos aproximadamente lo que queda, que hablemos de precios, José Antonio. ¿Qué es lo que van a tener que pagar los interesados y cómo podrán hacerlo? Bueno, esta es una promoción que ya en su momento, por primera vez en todo el historial de la Sociedad de Vivienda y Suelo, se decidió hacer un descuento del 10% en el precio final de la vivienda. Eso significa que todas las personas que van a comprar esta vivienda, incluso también las que lo van a alquilar, porque es un alquiler con opción a compra, pero el valor final de la vivienda ya nace un 10% por debajo del tope que permite la legislación en este tipo de viviendas. Eso es un primer atractivo. El segundo es que el 10% del valor de la vivienda se deja financiar a interés cero por la Sociedad de Vivienda y Suelo para los próximos 5 años. Es decir, es también la primera vez que vamos a hacer de banco, para que todo el mundo nos entienda, pero de un banco un poco especial porque no va a tener ningún tipo de interés en el préstamo de ese dinero. Y por último, también otra ventaja añadida que tienen estas viviendas es que va a ser un edificio con calificación energética A, lo cual va a redundar en el bolsillo de la gente que la esté utilizando, tanto en alquiler como en compra, en el sentido de que van a ahorrar bastante dinero al final de cada mes, sobre todo en invierno, lógicamente, que es cuando utilizamos la caldera para calentar nuestras viviendas. Van a tener la última tecnología a nivel de telemática, de tal manera que controlaremos la temperatura de nuestra casa, estando fuera de ella a través de nuestros teléfonos, smartphones y demás, ¿no? Entonces estamos muy contentos con la promoción. Es una gran promoción que va a poner el broche final a las 4 promociones que hemos hecho en la Cavaduca y que realmente han transformado esa esquina, ese rincón de la ciudad. Además es importante, hablabas de ventajas, y una ventaja fundamental es que si cualquiera de los compradores por determinados motivos no puede continuar con la compra de este piso, se les devuelve hasta el último céntimo. Bueno, eso sí, eso es una nota ya común en todas nuestras promociones. Siempre desde el principio se planteó así el tema. No parecía de recibo que una empresa que era 100% municipal, prácticamente una administración, al final se pudiera aprovechar de que desgraciadamente gente tuviera que resignarse y no poder comprar o alquilar su vivienda. Entonces eso lo dejamos muy claro siempre cuando viene cualquier persona a nuestra oficina, que si decide que va a comprar una de nuestras viviendas y finalmente no lo hace, se le devuelve todas las cantidades del dinero que ha puesto desde el comienzo, claro.
Todos los interesados que nos puedan estar viendo desde casa, si están en esta lista, no están, efectivamente puede que esté interesado en comprar una de estas viviendas que quedan disponibles, pueden tanto llamar por teléfono o acudir a visitaros. Efectivamente, la oficina la tenemos muy céntrica, junto a la calle Alta, encima del túnel del Pasaje de Peña, y no tiene más que subir. Es una cuesta un poco importante, pero una vez que llegas arriba ya estás en nuestra oficina, y allí mis compañeros les atienden y les explican qué viviendas hay, les cuentan si participaron y les enseñan tanto las viviendas de 2 como de 3 dormitorios que puedan quedar disponibles. Dejamos a un lado esta promoción de 111 viviendas de Albericia y nos vamos a otra próxima promoción, además relativamente cerca de vuestra oficina. Me refiero a la zona de Tabacalera y esa nueva promoción de 70 viviendas que se va a hacer y que quedan 20 días aproximadamente para que se cierre el sorteo. Efectivamente, el último día para poderse apuntar a este sorteo es el 23 de noviembre, que creo que es lunes, y ya a partir, ese será el último día en el que la gente se podrá apuntar, con lo cual escasamente quedan 20 días. Y hay que decir que la respuesta de la gente está siendo mayoritaria, como ya preveíamos. Ya son más de 1.100 los santanderinos que se han apuntado pensando en participar en ambos sorteos, tanto el de las viviendas de alquiler como en el de las viviendas de venta. Hay que decir que el que se apunta, si no dice lo contrario, va a participar en ambos sorteos. Y nada, estamos muy contentos y a la expectativa de poder celebrar el sorteo como muy tarde, a comienzos o mediados de diciembre. Importante que digamos dónde hay que apuntarse y cómo hay que hacerlo. Sí, claro, hay que ir al registro del Ayuntamiento de Santander, llevar fotocopiado el DNI, que se exige una fotocopia del DNI, y rellenar una hoja que allí mismo te dan en ventanilla y que se rellena muy fácilmente, y en ese momento ya quedas apuntado para el sorteo. Más de 1.100 personas aproximadamente apuntadas ya para este próximo sorteo de estas viviendas. José Antonio, ¿qué características van a tener? Bueno, va a ser un edificio puntero en todos los sentidos, tanto arquitectónicamente, porque yo ya he podido ver lo que es el proyecto básico, que ya está informado por el Ayuntamiento de Santander, y entonces creo que va a ser un edificio que no va a pasar desapercibido para los vecinos de Fernández de Isla y de la calle Alta. Y bueno, todo más allá de lo que arquitectónicamente va a significar para la zona, se va a desarrollar también una serie de actuaciones urbanísticas, haciendo nuevas calles que acaben cosiendo lo que ahora es la zona de Fernández de Isla, que tiene unas determinadas calles que acaban en unos muros un poco extraños, como motivo de todo el tiempo que ha estado allí funcionando la fábrica de tabacos, que ya lleva más de 10 años desaparecida de Santander. En la presentación de este proyecto en rueda de prensa, tanto el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, como el concejal de Obras, César Díaz, señalaban que se podían haber incluido más viviendas en esta promoción, pero que se decidió que no, precisamente para hacerlas más espaciosas. Efectivamente, al final se ha optado por un diseño de solamente 70 viviendas, que además tienen 2 tipologías. Hay unas pocas que son apartamentos, pero mayoritariamente el edificio son todo viviendas de 2 dormitorios. De esta manera creo que optimizamos el número de viviendas y la densificación de la zona, y creo que queda un edificio además con una forma muy singular, porque va a ser una especie de donut con un patio central y bueno, todo muy orientado al sur, todo muy orientado a la luz, con un gran parque delante de lo que es el Parlamento de Cantabria. Entonces creo que vamos a transformar también esta zona tan castiza y tan antigua de Santander. Se van a incluir también 115 plazas de garaje y de todas ellas, algunas se van a destinar para los propios residentes. Sí, claro, como hay sobrante de plazas de garaje, las 70 que están vinculadas a las viviendas son 70, pero efectivamente va a haber más plazas hasta llegar a estas 100 y pico, que lógicamente pondremos a disposición de toda la gente de la zona que demande una plaza de aparcamiento aquí debajo. ¿Y es pronto ya para hablar de precios en las viviendas? Sí, queremos primero que sea el Consejo de Administración quien decida en este mes de noviembre qué precios finales va a tener la promoción, para darlo a informar a toda la gente antes del sorteo, y que la gente cuando participe del sorteo sepa ya qué precios tanto de alquiler como de compra van a tener las viviendas. José Antonio, ¿cuándo están previstas que comiencen estas obras y con qué plazo de ejecución contamos? Bueno, pues si todo va bien, solicitaremos a finales de noviembre la calificación provisional en el Gobierno de Cantabria, y que a comienzos del año 2016 podamos ya licitar la obra de construcción
y adjudicarla en la primavera del año 2016. Bueno, pues ya saben, tienen 20 días escasos para poder optar a una de estas 70 viviendas que tienen una magnífica pinta, no lo dudamos. José Antonio, vamos a hablar de otro tema, y es que el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado también un plan municipal de vivienda con horizonte para 2020. Para empezar y situar un poco a los espectadores del programa, ¿en qué consiste este plan? Bueno, va a ser el primer plan municipal de vivienda que tenga la ciudad de Santander. Es una deuda que yo creo que el ayuntamiento tiene con la ciudad. Entonces el plan va a tener básicamente dos partes muy diferenciadas. Una nos va a relatar la foto hoy de la ciudad, tanto a nivel de las viviendas que existen. Se va a hacer un recorrido histórico por todas las promociones de viviendas para saber e intentar comprender cómo ha crecido la ciudad, pero también será una foto de la población que hoy vivimos en Santander y de la población que hoy demanda vivienda en Santander. Gracias al registro de demandantes del Gobierno de Cantabria haremos una disección del perfil medio del demandante de vivienda protegida en la ciudad, y también tendremos un espacio en el plan municipal para hablar de qué viviendas hay hoy, que son muy pocas, afortunadamente, en oferta a los santanderinos, de vivienda nueva, quiero decir, y también haremos un pequeño repaso de qué solares hay ya listos en Santander, que hay en la zona de Peñacastillo o en la zona norte de Valdenoja, para poder instalar nuevas promociones de vivienda. Y sin tener, porque me imagino que todavía no ha dado tiempo desde que presentasteis este plan hasta hoy que estás aquí con nosotros, pero José Antonio, tú que sabes tanto, llevas ya muchos años trabajando en esto, ¿nos podrías desgranar un poco cómo es el perfil de este demandante con el paso de los años? Sí, bueno, pues el perfil de demandante, y ya llevamos 12 sorteos hechos y 12 promociones. Es una persona joven, pero no tan joven como la gente piensa, ya que tiene una media de 31 o 32 años y con una unidad familiar de como mucho un hijo a su cargo. Bueno, eso va muy acompañado de la edad, ¿verdad? Y luego, digamos que hasta 31 años es la media, pero si dividiésemos en 4 partes a todos los demandantes, nos sorprenderíamos también que una cuarta parte de todos los demandantes son gente que supera los 50 años de edad. Con lo cual, aunque la media está en 30 y tantos, una cuarta parte podemos decir que sea la gente que está entre 18 y 30 años, pero otra cuarta parte son mayores de 50. Es un dato que nos ha sorprendido, porque siempre habíamos pensado que gente de más de 50 años no se apuntaba al registro a solicitar una vivienda de protección oficial. Y bueno, vemos que la realidad es esa, ¿no? Ese es un poco el perfil. Luego hay un 7% aproximadamente de gente que tiene discapacidad en un grado superior, en una minusvalía superior al 33%. Y luego también hay un 15% de personas que no han nacido en Santander, sino que han nacido fuera de nuestro país, que pueden estar ya nacionalizados porque han podido pasar los años y tener la nacionalidad española, pero aproximadamente es un 15% el número de personas que demandan vivienda en Santander, pero que nacieron en otro país diferente al nuestro. José Antonio, pero lo que sí que está claro es que la gente sigue demandando vivienda de protección oficial, y que por ello precisamente hay que seguir fomentándolo, ¿no? Sí, bueno, es una realidad, y la muestra más palpable es este registro que estamos ahora llevando a cabo y que hemos comentado antes, que acaba el 23 de noviembre, y que para 70 viviendas que vamos a hacer van a superar con creces los 1.800 demandantes, y por tanto, bueno, la proporción es enorme, ¿no? Hay que seguir haciendo un esfuerzo por la vivienda protegida. También hay que hacer un esfuerzo por intentar que la vivienda vacía se ocupe en la ciudad, y bueno, tenemos que seguir trabajando en todos esos aspectos. De hecho, precisamente señalas ese tema de la vivienda vacía. A raíz de la presentación de este plan municipal por parte del Ayuntamiento de Santander, ha surgido ese debate, ¿no?, sobre la vivienda vacía en la ciudad. Cuéntanos. Bueno, el debate de la vivienda vacía ya viene de largo, porque yo creo que ya son años los que se viene hablando de vivienda vacía, sobre todo en lugares de España que quiero pensar que son más el sur y el Mediterráneo, donde con el gran boom del ladrillo se construyó muchísima vivienda, no tanto para vivir en ella, sino como un modo de inversión. Eso ha generado una burbuja enorme que todos conocemos, y hoy hay un gran stock de toda esa vivienda vacía en toda esa margen mediterránea y sur de España. Tenemos que decir con satisfacción que en el norte, en concreto en Cantabria y muy especialmente en Santander, no existe tal stock. Recientemente en prensa, creo que este fin de semana también salió un artículo del Gobierno de Cantabria apuntando en el mismo sentido. Santander no tiene stock de vivienda nueva, porque además en ese plan municipal se va a hacer un análisis de toda la promoción reciente de vivienda,
Y bueno, llegaremos a datos tan alucinantes como que en el 2014 se hicieron 14 viviendas nada más en la ciudad de Santander, en el 2013 fueron un poco más de 100 y en el 2012 también, es decir, una ciudad como Santander, cuya media normal tendría que rondar entre los 600 y 800 viviendas nuevas cada año, en estos últimos 5 años han sido escasísimas las viviendas que se han hecho. Y además tengo que decir que del 2009 hacia acá, en los últimos 6 años escasamente, la Sociedad de Vivienda y Suelo ha hecho prácticamente un tercio, bueno, sin prácticamente, ha hecho el 33% de toda la vivienda que se ha hecho en la ciudad. Eso significa que hemos tirado hacia adelante tanto de la construcción en vivienda, con todo lo que supone eso en empleo, como de la vivienda asequible, de la vivienda barata. Tenemos que recordar que la vivienda protegida en Santander, que realiza el Ayuntamiento, es una vivienda que de media está a la mitad en precio de lo que es la vivienda media en el mercado libre en Santander. José Antonio, señalas que en concreto, por un estudio reciente, aquí en Santander no hay stock de vivienda vacía, pero por ejemplo en otras comunidades, que señala sobre todo centro y sur, que sí que lo hay, ¿cómo se le podría dar uso a esa vivienda? Bueno, realmente lo que no hay es stock de vivienda nueva. En Santander sí que habrá un número de vivienda vacía, pero para lo cual primero tenemos que hacer una reflexión todos de qué entendemos por vivienda vacía. A priori parece que una vivienda vacía es aquella que no está ocupada, pero el tema es más complejo, porque hay mucha vivienda que no es principal, es decir, que no es la vivienda que habitualmente usamos, pero que es una vivienda de segunda residencia. Y Santander es una ciudad muy de segunda residencia, muy de que la gente viene en verano, viene en Navidad o viene en Semana Santa. Esa no es vivienda vacía. Pero es que tampoco es vivienda vacía aquella vivienda que un particular tiene en propiedad y no está interesado de ninguna manera ni en venderla ni en alquilarla. Que alguien podrá reflexionar, ¿y para qué tiene esa persona una vivienda vacía? Pues no lo sabemos, pero muy probablemente la pueda tener o bien porque espera a que pase un tiempo, que las viviendas vuelvan a aumentar en precio y venderla entonces, o bien que la tenga reservada para algún familiar, posiblemente un hijo o una hija. No lo sabemos, pero lo cierto es que hay ese volumen también de viviendas. Y finalmente están aquellas viviendas que están en manos de particulares y están a la venta, o están en manos de entidades financieras. El Ayuntamiento, y lo anunció el alcalde en esa rueda de prensa, dijo que hemos hecho un estudio en el último mes, un inventario de viviendas en manos de entidades financieras en Santander. Creo que es un inventario interesante porque hemos dividido las viviendas en 3 grupos. Las viviendas, me refiero, que tienen vinculación con las entidades financieras. Un primer grupo son las viviendas llamadas del Fondo Social de Vivienda. El Fondo Social de Vivienda se creó en el 2013 por parte del Ministerio de Hacienda y era un fondo que empezó con unas 3.000 y pico viviendas y hoy se le van a añadir, o se le han añadido ya este mes pasado, otras 5.000, con lo cual es un fondo que a nivel nacional tiene más de 9.000 viviendas, pero que en Santander tan solo tiene 16. El Fondo Social de Vivienda es un fondo que gestiona los bancos que aportan las viviendas a ese fondo y que principalmente está destinado para cubrir las necesidades de aquellas personas que por desahucios hipotecarios se quedan en la calle. Desgraciadamente este fondo a día de hoy ha funcionado bastante mal. ¿Y por qué creemos que ha funcionado mal? Bueno, lo creemos nosotros y lo cree el Ministerio de Economía y Hacienda, porque las condiciones han sido muy restrictivas para que la gente pueda acceder al fondo. Ahora, en la nueva firma y en la nueva ampliación del Fondo Social de Vivienda, se han ampliado los potenciales ocupantes de esas viviendas. Y lo que es más importante, se ha permitido que los ayuntamientos podamos gestionar el Fondo de Vivienda Social. Nosotros ya lo hemos solicitado, estamos esperando que nos contesten porque podremos aportar las personas para ocupar esas 16 viviendas en Santander. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el famoso Sareb o Banco Malo. Te iba a preguntar. En Santander, que también estamos en contacto con la Sareb, estimamos que hay unas 25 viviendas que tiene la Sareb en propiedad y que proceden de promotores que en un momento determinado no pudieron vender las viviendas que habían terminado, no pudieron devolver los préstamos hipotecarios a los bancos y los bancos, en contraprestación, se quedaron con estas viviendas. También queremos, por mediación de la Sareb, tener un inventario estricto que a día de hoy no existe, no lo tenemos, de qué viviendas en Santander tiene la Sareb,
y queremos llegar a un acuerdo con la Sareb para que nos deje esas viviendas temporalmente hasta que las venda y podamos también aportarlas a las viviendas que el Ayuntamiento gestiona desde sus servicios sociales. Y por último, el tercer grupo de viviendas son aquellas que los bancos no han cedido a la Sareb, tampoco han cedido al Fondo Social, pero están en manos de los bancos. Es lo que llamamos el propio stock de vivienda bancaria, que en Santander son más de 80 estas viviendas. Son viviendas en general en un estado bastante malo de abandono, son viviendas con las que se quedan los bancos cuando se ha desahuciado a una persona o cuando esta persona ha dado su vivienda en dación de pago por su préstamo, y son viviendas que en general están en bastante mal estado. No obstante, el Ayuntamiento también está hablando con 7 entidades financieras con las que más viviendas de este tipo tienen en Santander, para llegar a un convenio de colaboración de tal manera que cada una de estas viviendas, y yo creo que ha salido en prensa ayer, pueda aportar a ese convenio 2 de sus viviendas, de tal manera que en global puedan ser unas cuantas, y esas viviendas el Ayuntamiento temporalmente, que podrán ser 3 años prorrogables, pueda destinarlas a su propio fondo de vivienda social. El Ayuntamiento tiene su propio fondo, más allá de las viviendas de protección de las que tanto hablamos en este programa. El Ayuntamiento tiene su propio fondo de vivienda social que gestionan los servicios sociales, que se sortean entre la gente que se apunta y que realmente se paga un alquiler muy bajo, creo que es un mínimo de 100 euros al mes, y que se mide con la renta que tienen las familias, y creo que se paga un 30% de los ingresos familiares con ese umbral de 100 euros mínimo. Y bueno, confiemos que estos convenios lleguen a buen puerto y finalmente el Ayuntamiento pueda gestionar más vivienda social. José Antonio, y todos estos datos y cifras que nos has dado en una ciudad como es Santander, con el número de habitantes que tiene, ¿son cifras altas? Bueno, la verdad es que son cifras que tienen que ser cada vez más, es decir, tenemos que conseguir que el Ayuntamiento con sus servicios sociales tenga cada vez un mayor abanico de posibilidades de tener viviendas, porque la desgracia es que cuando te llega un caso de emergencia social de alguien al que le van a desahuciar, como ha pasado hace escasos días y se ha conseguido finalmente una vivienda gracias al Iberbank y de la gestión del alcalde, necesitaríamos tener un parque mayor de vivienda de emergencia social, viviendas que gestionen los servicios sociales municipales, para que en casos de extrema urgencia o necesidad, más allá de que exista el Princesa Leticia, que es un centro que puede acoger temporalmente a estos casos, haya viviendas a disposición del Ayuntamiento de Santander, que el Ayuntamiento gestione y donde el Ayuntamiento pueda seleccionar, y después de pasar lógicamente los controles de servicios sociales correspondientes, a estas familias que puedan utilizar estas viviendas. Y me imagino que serán trámites, además lo piensas y dices, lógicamente, ¿cómo no se le va a conceder al Ayuntamiento una vivienda para que una familia que esté pasando esta situación pueda tener un sitio donde vivir? Pero imagino que los trámites sean mucho más complicados, que se nos escapan a los que no sabemos es de las manos. complejo cuando tienes que firmar un convenio a 7 bandas y el Ayuntamiento 8, tienes que enviar un mismo documento a un montón de organizaciones, y aunque parece muy evidente y de sentido común que todas estas entidades financieras aportasen las 2 viviendas, ojalá fuera tan fácil como decir toma, aquí están, sino que hay unas semanas de trabajo detrás, de reuniones detrás, de correcciones de un convenio que tienes que repetir a siete bandas, y bueno, confiemos en que cada vez dentro de menos tiempo podamos tener ese convenio firmado y esas viviendas a disposición del Ayuntamiento. Esperemos que sea así. José Antonio Gómez, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros y te esperamos muy pronto por aquí de nuevo. Muy bien, gracias a vosotros. A todos ustedes, así ponemos punto y final a este programa del Ayuntamiento de Santander. Les esperamos la semana que viene, el martes, a partir de las 8:30.